La siguiente ponente es Sylvie Penichon. Ella va a hablar de los retos del coleccionismo de fotografía contemporánea. Antes de que se me olvide, me han recordado avisaros que las personas que estén siguiendo esta charla en streaming no van a poder ver las imágenes por cuestiones de derecho de autor, pero bueno, los que estamos aquí presentes pues podremos seguir la charla al completo. Sylvie es la restauradora conservadora de fotografía del Amon Carter Museum of American Art en Fort Worth, en Texas. Ella consiguió su título en conservación y historia del arte en New York University. Ha investigado, dado cursos y publicado en extenso a lo largo de toda su carrera, y actualmente ella es la autora, bueno, aparte de muchos artículos muy interesantes sobre obra contemporánea, montajes de obra contemporánea y demás. Acaba de salir su último libro, que se titula Las fotografías a color del siglo XX, está en inglés, Identificación y Cuidado, publicado por Getty Conservation, y ya es muy reciente y acaba de salir, y ha traído un ejemplar para quien quiera hojearlo, pues aquí se queda. Yo lo he estado mirando y creo que es una publicación muy útil. No había nada específico de fotografía a color, compilando todos los procesos, la historia y cómo cuidarlas, y creo que merece la pena conseguirlo. Y sin más, pues os paso a Sylvie. Gracias por venir. Es un honor encontrarme aquí con vosotros, y creo que el debate que vamos a celebrar a lo largo de estas dos jornadas van a ser muy interesantes sobre la conservación preventiva de la fotografía. Quisiera dar las gracias a la Fundación MAPFRE y a Rosina Herrera, concretamente por haberme invitado a participar en este maravilloso seminario. Me han dado la tarea muy difícil de tener la ponencia después de Grant Romer, que por supuesto es un ponente maravilloso y que ha sido también mi mentor, y me encuentro aquí muy nerviosa, pero voy a poner todo lo posible para estar a la altura. Durante mi presentación hoy voy a examinar con vosotros las tendencias actuales del mundo de la fotografía artística, y voy a intentar explicar cómo estas tendencias pueden suponer retos para las personas y los profesionales que tienen las tareas de cuidar de estas colecciones, los conservadores, los comisarios, los archiveros, etcétera. Grant ha hablado un poco de este tema antes que yo, pero se han coleccionado fotografías desde el albor de la fotografía, pero no se han siempre considerado como obras de arte. El Museo de Arte Moderno en Nueva York, el MoMA, es el primer museo de arte a crear un departamento de fotografía. Pero no fue hasta los años 70 que el museo empezó a crear activamente colecciones de fotografía. Y en los años 70 también es cuando las casas de subastas como Christie's y Sotheby's empezaron a organizar ventas de fotografías porque detectaron un interés. Y bueno, siguieron estas tendencias y empezaron con las subastas de fotografías, subastas dedicadas exclusivamente a la fotografía. Y es en aquel momento cuando las escuelas de conservación de arte empezaron a especializarse también en la conservación de las fotografías. Actualmente casi todos los museos disponen de un museo de fotografía, hacen exhibiciones de fotografía, y la fotografía ya se ha convertido en una parte importante de la producción de arte contemporáneo.
Y bueno, el valor de las fotografías también ha aumentado mucho en las últimas décadas. La primera fotografía que se vendió por más de $1 millón es una obra de Richard Krantz que mide 50 por 70 pulgadas, 1,25 por casi 2 metros, y forma parte de la serie creada por el artista sobre la publicidad de Marlboro. Se vendió en Christie's en la subasta de arte contemporánea y vendió por un precio de $1,2 millones. Bueno, esto no es Gran Romer, ¿no? Podría ser, ¿verdad? Bueno, a lo mejor lo es. Es Jeff Koons cuando era niño, con su lápiz y sus pinturas. Y es una fotografía que tiene el récord por ser la fotografía que por más dinero se ha vendido. Se compró por un agente de Nueva York por 9,4 millones en Sotheby's hace pocos meses. Había otro récord de venta y ya se ha duplicado. Aquí vemos una transparencia. El catálogo dice que era una imagen en una caja de luces fluorescentes. Es decir, anteriormente, aquí tenemos una impresión de Guski que se había vendido por $4,300,000 en el año 2000. Es decir, que comprar estas fotografías cuesta cada vez más. No voy a poner un catálogo de las fotografías que han establecido récords, pero todo esto me parece interesante. Y con estos 3 ejemplos, es interesante porque estas fotografías se han vendido en subastas de arte contemporánea, no subastas de fotografías. Es decir, si pensamos en las ventas que realiza Sotheby's para el departamento de fotografía en abril, es decir, un mes antes de la venta de esta imagen de Koons, estas 2 ventas o subastas realizadas en abril con 2 catálogos. Había cientos de lotes y se vendieron cientos de fotografías durante las 2 subastas. Y las ventas totales de estas subastas eran 7,5 millones. Y la fotografía, una sola de Jeff Koons, se vendió por 9,4 millones. Por lo tanto, el mercado distingue entre fotógrafos y los artistas que realizan fotografías. Esto se ha confirmado recientemente con un episodio más reciente de Inject. No sé si conocéis esta subasta. En mayo de 2012, Christie's organizó esta venta de estas obras maestras de este artista, Eggleston. Es decir, había puesto a la venta sus impresiones. Muchas veces, normalmente las subastas son de fotografías que provienen de colecciones. Es decir, no es tan frecuente que un artista quiere subastar su propia obra, pero esto es lo que ha hecho Eggleston. La venta tenía 36 fotografías en una edición limitada de 2 impresiones en un formato muy grande que el artista nunca había utilizado, y las impresiones eran 152 por 112 centímetros, 112 centímetros, es decir, un formato muy grande para Eggleston. Y Eggleston Trust y Christie's firmaron un acuerdo diciendo que la segunda impresión, porque había una edición limitada de 2 impresiones, la segunda impresión no estaría disponible para venta hasta
3 años más tarde de esta venta en 2012. Por lo tanto, se habló mucho de esta subasta antes de su celebración y había mucho escepticismo con respecto a los posibles resultados. Pero a pesar de ello, la subasta fue todo un éxito y ganó $5,9 millones para el trust. Un punto interesante es escuchar todo lo que se diga alrededor de la subasta. Joshua Holderman, que es el director internacional del Departamento de Fotografía de Christie's, él decía muchas cosas con respecto a estas ventas antes de producirse, y voy a leer directamente. Eggleston se ha quedado un poco en el mundo tradicional para los coleccionistas. Él se ha dedicado al proceso, el tipo de impresión, fecha de impresión, mientras que el tipo de impresión y la fecha de esta impresión es muy importante para los coleccionistas y para los coleccionistas de arte contemporáneo. Ellos se concentran en la colección o el objeto mismo. No les importa cómo se ha hecho el objeto. Lo que les importa es que el objeto en sí sea increíble, impresionante. Alderman, bueno, he hablado mucho del tema, habla mucho de esta subasta y por qué se ha producido en aquel momento, y concluye diciendo las limitaciones de esta situación eran para ayudar a Eggleston a salir de estas limitaciones del mundo de la fotografía y colocarle en el contexto más amplio del mundo del arte contemporáneo. Esto subrayo que si mientras la fotografía se haya convertido en un elemento muy importante en la producción de arte contemporáneo, es decir, las fotografías se están vendiendo en subastas de arte contemporáneo, cada vez más artistas utilizan el medio de la fotografía para exprimirse, pero la fotografía en sí se considera como algo muy tradicional, algo muy limitado. No me cabe duda que Eggleston quería migrar desde este mundo antiguo tradicional de la fotografía hacia el mundo del arte contemporáneo, únicamente para ganar dinero, a lo mejor, esto lo entiendo. Pero aquí suscita la siguiente pregunta. Incluso si quería realizar esta migración o si contempla el proceso que sigue para realizar estas imágenes, los materiales para esta transparencia es muy limitado. Si quieres hacer estas imágenes de 1 metro, que miden 1 metro, pues igual no podría hacer, porque los materiales para transferencia de tintes no se han producido por Kodak durante los últimos 20 años. E incluso si algunos fotógrafos, cuando Kodak anunció que iban a parar la producción de esos materiales, pues algunos fotógrafos compraron los materiales, pero después de 20 años pues ya han agotado sus existencias y es cada vez más difícil, incluso si uno tiene mucho dinero, de pagar para que se haga esta impresión, simplemente porque ya no tiene la película matriz o ya no existen los tintes. Bueno, con un poco de tinte, pues bueno, el papel, la película matriz, todas esas cosas están en vías de desaparición. Entonces, esto quizá explica cómo Eggleston ha cambiado a inyección de tinte, a chorro de tinte, porque no puede producir a la antigua usanza. Como Grant acaba de decir, es una tendencia que hemos visto en los últimos 20 años y es la desaparición de los materiales tradicionales de aluros de plata. Entonces,
la fotografía con estas técnicas antiguas y las fotografía en color con aluros de plata. Bueno, la fotografía actualmente es casi siempre en color. La gente no produce imágenes en color actualmente. Entonces, esta era de color y la fotografía de color con sales de plata se introdujo con Aquacolor. Como ya hemos escuchado esta mañana, y ya vemos que ya está tocando su fin, como Grant nos ha descrito tan claramente esta mañana. Y últimamente los fabricantes, no solo Kodak, sino todos los fabricantes de materiales fotográficos han ido anunciando que van a descontinuar la producción de esta película, este papel, o que simplemente están cerrando sus puertas. Y para poner un ejemplo, Polaroid ha entrado en bancarrota en 2008, en 2011. Grant nos ha explicado que Kodak también ha entrado en suspensión de pagos. Y en 2012... Gilfoyle también anunció que estaba realizando su último lote de Gilfoyle Chrome. Es decir, poco a poco estos materiales a base de aluros de plata ya no se están haciendo. Simultáneamente, naturalmente, los materiales tradicionales, conforme van desapareciendo, vemos la emergencia, bueno, no es emergencia exactamente, es más bien el monopolio de la tecnología digital dentro de las bellas artes. Y para mí, esto se debe en parte al hecho de que los fotógrafos y los artistas buscan esto y porque los materiales tradicionales son cada vez más escasos y es cada vez más difícil hacerse con película o papel o cualquier material fotográfico. Es decir, la introducción de la impresión digital dentro del mundo del arte empieza en 1991, cuando se fundó las ediciones nacionales en California. Las ediciones Nash. Aquí tenemos a Graham Nash. Algunas personas le conocen como cantante, pero es fotógrafo también. Y ha sido una persona importante para la introducción de la impresión con chorro de tinta en la fotografía artística. En los últimos 20 años, desde 1991, muchas cosas han pasado en cuanto a la tecnología de la impresión digital. Mucho ha cambiado desde la primera impresión que salió de esta impresora de Graham Nash. Tenemos nuevas impresoras digitales, nuevos papeles. Casi todos los meses tenemos materiales nuevos en este campo y de hecho se ofrecen a todos los consumidores. Nosotros mismos, artistas, fotógrafos profesionales, la industria fotográfica, todos nos encontramos bombardeados por estos productos nuevos. Es muy difícil seguir estas tendencias, no solo intelectualmente, sino también económicamente. Ser un fotógrafo hoy en día requiere mucho más dinero que antes con los productos de aluros de plata. Tú comprabas tus materiales y duraba eternamente prácticamente. Bueno, podías comprar lentes, etcétera, y hoy en día tienes que cambiar tu equipo completamente de cabo a rabo cada 5 años. Así que mientras vemos el dominio de la tecnología digital, existe un movimiento hacia otra vez volviendo hacia las fuentes de fotografía, personas que están explorando nuevamente los procesos tradicionales con carbono, con tintes, etcétera. No voy a entrar en los detalles. Lionel Wexler ha publicado un libro
que documenta muy claramente el fenómeno. Se llama Fotografía anticuada de vanguardia. Es un libro que se publicó en 2002 y es un recurso estupendo para catalogar la profusión de artistas que utilizan estas técnicas anticuadas no industrializadas para realizar sus fotografías. Aquí vemos el trabajo de dos artistas británicos, Ecorin Archie, que hacen imágenes con hierba. Lo que hacen, utilizan el cloroferón, que es sensible a la luz, para producir esta imagen. Ellos siembran la hierba y la cosechan, y luego en un cuarto oscuro proyectan un negativo en esta transparencia durante varios días. Y así aquellas partes de la hierba ya expuesta a la luz produce clorofila y se convierte en verde, y las demás zonas no producen fotosíntesis, y esto produce la imagen que vemos aquí. Es decir, utilizan esta técnica transgénica, una hierba transgénica desarrollado por el Instituto de Grassland de Wales, de Gales. Y es una hierba que conserva su color incluso cuando se mete en agua. Bueno, no hay que regar tu arte para que este objeto siga con esta imagen. Aquí tenemos la hierba, la tierra y la madera, y esto forma parte de una colección. Me pueden retar y decir, se trata de una fotografía, como ha dicho Grant. Bueno, yo no he ido a la Wikipedia, pero he ido al diccionario Webster para la definición de fotografía, que pone tal y como reza. Es decir, la fotografía es el arte o el proceso de producir imágenes mediante la acción de energía radiante y la luz sobre una superficie sensible. Entonces, para mí, sí, es una fotografía. A continuación tenemos artistas que utilizan materiales tradicionales, materiales fotográficos tradicionales en formas novedosas. Aquí ponemos dos buenos ejemplos. Un artista que utiliza la parte negativa de Polaroid, la parte que se tenía que tirar a la basura, y lo ha rescatado para utilizar para crear arte. Y a mano derecha se ve una obra de Marco Breuer que utiliza un papel cromogénico que expone a la luz, que revela para conseguir un papel negro, y luego rasca la superficie del papel con una aguja, y según la presión puede quitar varias capas de este papel para crear estos tonos que vemos aquí, con una presión diferente con esta aguja encima de la superficie. Y estas obras son tridimensionales. Vemos toda la parte de la emulsión que se ha retirado con la aguja para crear unos objetos muy frágiles y difíciles de conservar. No puedes poner nada encima porque vas a estropear la emulsión en suspensión. Y bueno, esta técnica con los negativos de Polaroid era algo que se tenía que tirar. Entonces no sabemos cuál va a ser su comportamiento, cuál va a ser su forma de degradación, cómo se puede cambiar con el tiempo. Y ya no tenemos Polaroid ya para realizar pruebas. Entonces es cuestión de esperar y ver lo que va a pasar con estos objetos. So
¿Qué están usando actualmente los artistas? Pues evidentemente muchas cosas diferentes y hemos hecho una pequeña encuesta, pero yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes en cuanto a que aunque no sepas lo que se está usando, sí que tienes que saber lo que tienes entre manos para poderlo cuidar mejor. Y lo que sí sabemos, aunque no sepamos qué es, sí podemos saber que cada vez se están haciendo más grandes y ocupando más espacio en nuestros almacenes, eso sin duda. Pero realmente, y lo recalco como ha hecho Grant, importantísimo que sepamos qué es lo que tenemos entre manos para poderlo conservar, para poder prevenir o intentar prevenir por lo menos en la medida de lo posible su deterioro, para mantener esos objetos lo más o lo mejor conservados posible. Así que tenemos que estudiar, tenemos que investigar y tenemos que consultar. Y aquí voy a hacer un poco de publicidad sin ningún pudor. La mayoría probablemente conocéis el libro de Martin Jürgen sobre copias digitales, que es una revisión muy buena de todas las tecnologías de impresión digital, de la historia, de cómo son, de cómo identificarlas. Y luego mi libro, que se va a publicar ahora, sobre fotografía en color con aluros de plata. Con lo que, aunque no nos interese demasiado lo digital, o por lo menos las tecnologías de chorro de tinta, y nos centramos solamente en la fotografía convencional, las cosas tampoco son tan evidentes como podríamos pensar o como esperaríamos. Si vemos, por ejemplo, esta carpeta de la Renaissance Society de la Universidad de Chicago, es una edición limitada con 12 fotografías de artistas que habían tenido exposiciones monográficas en el museo, y se utilizó esta edición limitada para recaudar fondos para que el museo pudiera seguir coleccionando y exhibiendo fotografía. Y bueno, de momento no parecen muy diferentes, parecen fotografías tradicionales, pero cuando leemos las descripciones de estas obras, ahí es donde empieza a surgir un poco de confusión. La lista va de arriba abajo, de izquierda a derecha, así que empezando con la primera de la izquierda tenemos una copia en gelatina con sales de plata, por debajo una copia digital en papel tirage numérique, supongo que es numérico, pero bueno, es lo que pone en la descripción. En tercero pone sin especificar, cuarta con una impresora Jet Laser Light, luego sobre papel varita Fuji, una copia de chorro de tinta cromogénica, Lightjet digital, pigmento de archivo, sal de plata en gelatina, brillo, y luego digital FB o de base de fibra en blanco y negro. O sea que son 12 copias con 12 descripciones completamente distintas del proceso y de los materiales, pero en realidad no son 12 procesos diferentes, con lo que la verdad es que es una selva y no hay consenso sobre una terminología común en el sector, en el mundo del arte, en el mundo comercial, en el mundo de los museos, en el mundo de los marchantes, de los coleccionistas. Cada uno tiene su propia terminología y nadie se pone de acuerdo en un vocabulario común. Y sé que es algo que va a comentar probablemente mañana Pau Menes cuando nos hable en su intervención, pero francamente yo creo que nunca vamos a llegar a un consenso sobre la terminología que habría que usar, así que nuestro deber como conservadores de
colecciones es entender todos estos términos y por lo menos ser conscientes de estas terminologías y saber cuando nos las encontramos de qué se trata exactamente. Saber qué es una impresora de chorro Laserlight o saber qué es una copia de imprimento de archivo. Saber todo este vocabulario como conservadores profesionales es algo fundamental. Y el motivo por el que creo que va a ser muy complicado llegar a un consenso es porque la fotografía existe desde hace mucho tiempo y todavía no nos hemos puesto de acuerdo sobre cómo llamarle a nada. Si vas a cualquier galería y te lees las descripciones, verás que hay muchísima disparidad y además pienso que el vocabulario es algo que está fuera de nuestro control, sobre todo cuando se convierte en o cuando es utilizado por ejemplo en algo tan prevalente como Amazon.com. No sé si en Europa ya lo han lanzado, pero en agosto, a principios de agosto de este año, Amazon ha sacado Amazon Fine Art para vender obras de arte y objetos de colección. Y puedes comprar a través de Amazon fotografía. Vamos a ver la sección de fotografías de Amazon. Si vamos a la sección de fotografía de Amazon Fine Art, veis que aquí aparecen numeradas unas fotografías que las dividen en 5 categorías y esas categorías son fotografías C-print, R-print, gelatina de plata, tone print y digital de archivo. Es decir, que tienes esas 5 categorías de copias y como es Amazon es muy prevalente y hay muchísima gente que lo va a ver y que va a empezar a utilizar estas categorías para clasificar las imágenes. Y bueno, pues yo tenía curiosidad y decidí elegir una, Artprint, para ver cómo describen ellos eso, y aquí lo tenéis. En primer lugar, yo me preguntaba la R de qué era, y después de ver la colección de imágenes que aparecen en esa categoría, pienso que a lo mejor es R de random o de aleatorio, porque no le veo ninguna lógica, porque tienes aquí todo tipo de procesos fotográficos. El tipo R, según ellos, es una terminología que usaban en Kodak en los años 50, cuando sacaron el papel de tipo C y el papel de tipo R, que eran dos materiales de desacoplamiento de color. El de tipo C era para hacer copias desde un negativo y el de tipo R era para hacer copias directamente de una transparencia. Así que ese es el único tipo R que yo conocía. Pero aquí, sin embargo, de izquierda a derecha vemos que tenemos albúmina, tenemos fotograbado, otra albúmina, tenemos un tinte de plata, tenemos una serie de copias con impresora de chorro de tinta, con lo que por eso dudo que nunca nos vayamos a poner de acuerdo en la terminología. Pero sí que tenemos que conocer todos estos términos y saber lo que pueden representar, aunque a veces resulte confuso, porque la próxima vez que yo vea R, pues me voy a preguntar si se refiere a la terminología de Kodak o retro. A lo mejor retro, sí, pero hay chorro de tinta también, entonces no sé. Pero sí, a lo mejor el chorro de tinta ya también es retro. Bueno, y no estoy segura tampoco de si este vocabulario va a ir evolucionando y si a lo mejor podríamos, desde la profesión o desde el mundo de los museos, hablar con Amazon y decirles, oiga, esta terminología, estas categorías no tienen mucho sentido, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? No tengo ni idea, pero a lo mejor es algo que nos podríamos plantear como profesión. Así que bueno, habrá que ver, y Pau seguro que va a tener cosas muy interesantes que decir mañana sobre este tema.
Y como hemos visto, o sea, como sabemos, el mercado del arte está en muy buena situación. En los años 90 había un montón de bienales y trienales por todas partes. Parece que el nuevo milenio, las ferias de arte son la nueva tendencia y hay ferias de arte por todas partes. En Estados Unidos, particularmente de fotografía, hay Foto LA, Foto NOLA, el APAD en Nueva York, que es la Asociación de Fotografía, de Marchantes de Fotografía Profesional. Tienes FotoFest en Houston, y luego en Europa pues hay un montón. Yo conozco Paris Photo, Photo Fever de Bruselas, la Milan Image Art Fair, etcétera, etcétera. Está también Foto España en Madrid, o sea que realmente hay muchísimas ferias, muchísimos ciclos que normalmente suelen durar varios días, y hay marchantes que montan un stand y exponen allí sus obras. Normalmente suelen ser bastante lucrativas y son un buen lugar para ver las tendencias, lo que se lleva, lo que está de moda en cada momento. Y bueno, pues se iba a las ferias, se compraban las obras y ya pues uno las tenía. Pero lo que solemos decir los conservadores es que cuando compras tecnología cromogénica, una forma muy buena de coleccionar sería comprar 2 copias de la imagen cuando haces la compra. Que tengas una copia para exposición y otra copia de archivo. Esto es lo que yo aprendí que se debía hacer cuando se compra una obra en color, porque sobre todo cuando es papel o tecnología cromogénica, como es más sensible, pues se va a ir deteriorando, aunque esté a oscuras, se va a ir deteriorando. Entonces vamos a comprar 2 copias, una la exhibimos, la otra la mantenemos en el congelador y no la exhibimos nunca hasta que la otra se deteriore o se oscurezca con la edad, y entonces podremos usar la otra copia. Y bueno, pues supongo que esa es una solución, pero es una solución bastante poco satisfactoria, en mi opinión. Con lo que la primera pregunta, cuando compras una copia, ¿las 2 copias las compras ya montadas o no? ¿O tienes una ya así montada que es la que vas a exponer y la otra la guardas enrollada para ahorrar espacio, o la pones en un cajón, la guardas? Y si compras 2 copias, pues necesitas más espacio de almacenamiento que si compras solo una, en cualquier caso. ¿Y cuando se decide que la copia de exposición ya no está en condiciones y es ya inutilizable, ha caducado, digamos, y ya no refleja la intención original del artista? ¿Quién decide eso? ¿Es el artista? ¿Es el conservador? ¿El comisario? ¿Qué pasa si el artista ha muerto? ¿Los herederos? ¿La fundación de su obra va a ser la que va a decidir? ¿Quién va a decidir? Esta imagen ya no vale, no queremos que se siga exponiendo en esas condiciones, no refleja ya la obra original y hay que dejar de exponerla y destruirla. Entonces, ¿qué hacemos con la copia que está dañada y deteriorada? ¿La destruimos? ¿La guardamos? ¿Qué hacemos con la de archivo que teníamos? La copia de archivo no se suponía que era para preservarla para siempre, para que las generaciones futuras la pudieran ver y ver el aspecto que tenía la fotografía original cuando se creó. Y si decidimos exponer la copia de archivo y ¿qué hacemos con la otra? ¿Se convierte la otra en la copia de archivo o destruimos la original deteriorada?
la montamos posiblemente, pero no vamos a tener el material original con el que la hubiera montado el artista, o sea que entonces la presentamos de otra manera. Son muchísimas preguntas, como veis, en el tema de comprar dos copias cuando compras para una colección, y tengo que decir que probablemente ni siquiera las instituciones que sí que compran dos copias tienen un protocolo establecido para responder a todas estas preguntas en el momento de la compra. Entonces, pensando en las políticas de los fondos de las colecciones, ya tenemos mucho trabajo que hacer, incluso antes de empezar a coleccionar. Y cuando compramos dos copias, si no contestamos a esas preguntas, que es una especie de hoja de ruta para el futuro, pues supongo que en realidad pues al final no sirve para mucho. Con la aparición de la impresión digital, muchos fotógrafos se están replanteando y están revisitando su obra y aprovechando las nuevas tecnologías para producir nuevas versiones de sus obras, de imágenes obtenidas hace 30, 40 años o incluso más, sobre todo en fotografía en color. Así que me pareció que sería buena idea hablar de dos ejemplos recientes en los que yo he visto eso. El primero es la reciente retrospectiva de Cindy Sherman, organizada por el MoMA y que luego se ha trasladado a distintos sitios. Yo la vi en Dallas cuando llegó a principios de este año. Y el segundo ejemplo es una exposición que estamos organizando nosotros en el Museo Carter sobre fotografía en color. En estos dos eventos tenemos, yo creo, buenos ejemplos de lo que está pasando actualmente con la fotografía en color, sobre todo, pero en general también con la fotografía contemporánea. Y lo primero, bueno, el reimprimir, revisitar las obras no es nada nuevo, es la esencia de la fotografía, el poder obtener múltiples copias. Tienes el negativo y puedes obtener múltiples copias. Y, por ejemplo, Ansel Adams lo hizo mucho y no sé exactamente cuántas copias hizo de Moonrise Hernández, Nuevo México, 1941, pero probablemente yo haya visto en todos los catálogos de las subastas por lo menos una copia, si no dos, de esa imagen, Moonrise Hernández, o sea que no es nada nuevo, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta y aprender a reconocer copias más antiguas de copias más recientes, porque en la mayoría de los casos la información no está, falta información, como hemos dicho antes. Aquí, en la retrospectiva de Cindy Sherman, a mí me resulta muy evidente las nuevas copias, quizás no tanto para el espectador medio, pero esta serie de obras que se llaman la serie Centerfold del 81, y este es un proyecto que inicialmente fue encargado por Artforum y que se compone de 12 imágenes. Son de 2 por 4 pies o 61 centímetros por 122 centímetros. Y bueno, son formatos bastante grandes para los 80, que es cuando se imprimieron, en el 81. Y no estoy segura de cuál es la edición de esta serie, pero sin duda que es muy popular. Son imágenes que seguro que a todos os sonarán porque son muy populares. Y cuando yo visité esa exposición, y esta imagen no es de la retrospectiva reciente, sino de una exposición del 2007 en Austria, pero estas son las obras o una parte de las obras. Podéis ver muy fácilmente en la galería, primero que en el 81,
cuando ella obtuvo las primeras copias, que no estaban montadas las fotografías sobre un soporte rígido, sino que tenían un marco y un cristal. La mayoría de ellas actualmente no están planas, están un poco onduladas, levemente onduladas, algunas más que otras. Los marcos eran bastante sencillos y podéis ver aquí dos marcos distintos, y probablemente los de la izquierda sean los más próximos a los 80 que los demás, porque son más delgados, con lo que con el tiempo se han ido exponiendo, posiblemente se han ido degradando, han perdido intensidad de color, a los propietarios tampoco les ha gustado que se vayan ondulando y le han pedido al artista que saque otras copias. Hay artistas que se niegan, ella normalmente sí está dispuesta, la mayoría de los artistas aceptan obtener nuevas copias de su obra si les mandas la original de vuelta, te mandarán una nueva, y las nuevas vienen ya pegadas al soporte, con lo que están perfectamente planas. Los negativos o las transparencias se escanean y se obtienen las nuevas copias con una impresora digital. Probablemente pues, se nota que el color es más vívido, es más vibrante. Ese tipo de color no existía en los años 80 con los materiales de entonces, con lo que es algo sutil y probablemente la mayoría de los espectadores no lo noten, pero a mí me resultaba muy evidente cuando entré en la sala donde estaban expuestas, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que aprender a reconocer y escribir, porque hay una historia escrita de las prácticas del artista a lo largo de los años y de cómo se van a obtener nuevas copias de las obras o cómo evoluciona también la visión. El segundo ejemplo, como he dicho, estamos organizando una exposición de fotografía en color y va desde el siglo XIX hasta la actualidad, es decir, es toda la historia de la fotografía en color. Y nuestro comisario de fotografía, John Robert, ha estado visitando a diversos artistas y estudiando colecciones para encontrar las mejores imágenes, las más representativas que pudiera encontrar para esta exposición. Y ha visitado a un artista que es un graduado de RIT y un pionero de la fotografía en color, el Rochester Institute of Technology, y muy influyente en el mundo de la fotografía, y por lo tanto quería incluir una foto suya en la colección, así que visitó su estudio y el artista le encontró esta fotografía que es de los años 60, del 63, que está obtenida a mediados de los 60, un laboratorio en el 66 es cuando se creó, o sea que probablemente esta copia es del 66 o un poco posterior. Es de transferencia de tinte, es bastante grande para esa tecnología y para los años 60 realmente muy poco habitual un formato tan grande. Y es una copia que está en muy buenas condiciones, tiene bastante buena conservación, se ha mantenido relativamente bien a temperatura ambiente. Y unas semanas después de que el comisario de la exposición le visitase, llamó al artista y dijo que había obtenido una copia nueva de esa imagen, que le parecía que era mucho más lo que él quería expresar con esta fotografía y que le iba a mandar la nueva impresión más esta que había visto John cuando visitó su estudio, para que John eligiese cuál le gustaba más para la exposición. Así que esta es la otra, la nueva que nos mandó. Inmediatamente veis que son dos imágenes que son muy diferentes. Hay más contraste, el color es distinto, el fondo es distinto, el tamaño es distinto
Y bueno, para que lo veáis, aquí tenéis una al lado de la otra. Y bueno, recibimos un archivo digital también para el catálogo. Con lo que, como veis, hay 3 imágenes distintas. Y el artista, el fotógrafo, estaba muy obstinado con que fuese la nueva copia con chorro de tinta la que se incluyese en la exposición, porque era la que le parecía que realmente era lo que quería expresar y lo que significaba esa imagen cuando la obtuvo en el año 63. Con lo que veis que el fondo lo ha vuelto a trabajar, el enmarque, el detalle, son imágenes realmente muy diferentes. Y esto pasa continuamente. La mayoría de los artistas actualmente, si vas y les pides que te enseñen una imagen de hace 20 años, te dirán, no, es muy pequeña y entonces no tenía dinero para hacerlo en gran formato, pero ahora sí, y yo ya en su momento, si hubiera tenido dinero, la quería así. Con lo que ahora mismo hay esa tendencia en el mundo de la fotografía de revisitar, reinterpretar, reimprimir las obras. Lo que probablemente ya pasará antes, pero hay que ser consciente de ello. Y bueno, la documentación y las entrevistas con los artistas son esenciales para mantener esa historia de, como ha dicho Grant, olvidar la historia es un crimen. Así que entrevista con los artistas en el momento de la compra, o intentar por lo menos hablar con el artista y preguntarle cuáles eran sus intenciones, por qué han utilizado el material que han utilizado, por qué ese tamaño, si es por algo, y tomar nota de ello, y tomar nota también de los materiales que se están usando. Y para eso tenemos lo que se llama el Photograph Information Record, o el PIR, que es un sistema que está disponible en el American Institute for Conservation, en su página web. Desde ahí os lo podéis descargar. Es un formulario que se ha traducido a varios idiomas, incluyendo el catalán y el español. Así que se puede usar un cuestionario, una sola página, 2 caras, para ir tomando nota de toda la información relevante sobre una obra. Y no solo el material, sino también, o los materiales, sino también los procesos, la impresora, la tinta, lo que sea que se ha usado para obtener la imagen, el material sobre el que está montada, el tipo de instalación o de exposición en la que prefiere que el artista que se exhiba, cosas que pueden ser importantes y relevantes en el futuro cuando haya que tomar decisiones, quizás de si exponer una obra o de si conservarla o restaurarla, en fin. Y en cuanto al formulario, puede resultar un poco complicado al principio conseguir que te lo rellenen. Hay que insistir bastante al artista o al marchante o a la galería o al estudio para que te lo rellenen. Pero si empezamos a usar eso e insistimos en que nos lo rellenen, llega un momento en el que se volverá algo rutinario y quizá no será automático, pero por lo menos será más fácil sacarle esa información al artista. Como hemos dicho antes, las fotografías cada vez son más grandes y con este aumento del tamaño del formato nos plantean problemas para almacenarlas, pero también para exhibirlas, para montar, enmarcar, manejar las imágenes. Cuanto más grandes, más complicado el manejo y la exposición. Las fotografías solían almacenarse en
cajas de zapatos en armarios y ahora ya no se puede, ahora son cosas enormes, pesadas. Como veis aquí, la fotografía de la derecha se acaba de enmarcar sobre una hoja de aluminio muy grande y luego se ha enmarcado. Hacen falta 2 personas para transportarla con muchísimo cuidado y otras 2 que no se ven en la imagen, que están ahí preparados para ayudar a colocarla en su marco. Montar las propias copias son caras de hacer, pero el montarlas y enmarcarlas también es carísimo. Cuando tienes formatos grandes como estos, hay mucho reflejo con los cristales, con lo que tienes que usar un cristal antirreflectante, que es carísimo, y cuando tienes que comprar metros cuadrados. Y dependiendo del tamaño de la fotografía, no lo puedes montar como quieras, tendrás que elegir lo que haya en ese tamaño y puede ser bastante difícil el tomar todas esas decisiones. A veces, en el momento de la compra, nuestros comisarios se ofrecen a comprar las copias sin montar, porque te salen bastante más baratas. Pero luego tienes tú que tomar todas esas decisiones de cómo montarlas y cómo enmarcarlas cuando has comprado la foto, porque no puedes exponer una foto tan grande sin montarla. Y yo, desde luego, os aconsejaría no comprarlas sin montar o sin enmarcar. Si vais a comprar una fotografía en un gran formato, resistiros a la tentación de ahorrar comprándola sin montar en el momento de la compra, porque al final te vas a tener que gastar el dinero de todas formas para montarla y enmarcarla, y además ahí estás solo a la hora de decidir la forma idónea de hacerla, de qué soporte y qué cristal y qué enmarco y qué todo. Y con la aparición de estos formatos gigantes que ahora son posibles con las impresoras digitales, no es que no hubiese o no fuese posible hacer copias o imágenes en gran formato antes, pero era más difícil y requería mucho más trabajo. Ahora es mucho más fácil obtener esos grandes formatos, con lo que con la aparición de estos grandes formatos estamos viendo también nuevas técnicas de acabado, nuevas formas de montar las imágenes, como técnicas de laminación, por ejemplo, es decir, aplicando una película plástica sobre la superficie de la fotografía. Esto tiene un efecto doble o incluso triple. Protege la superficie de la imagen con esa película de plástico, y como la película de plástico puede tener mucha textura o distintos acabados, pues tener brillo, mate, semibrillo, en fin, hay un montón, lienzo, textura, hay un montón de posibilidades. Puedes modificar la superficie, el aspecto visual de la imagen, menos saturado, más suave, y protege la fotografía contra la descomposición química, daños físicos, pero también cambia la estética de la imagen. Y al mismo tiempo, al usar un laminado, no es necesario, por lo menos en teoría, usar un cristal, con lo que si tienes una fotografía muy grande como esta, por ejemplo, el marco será mucho más ligero porque eliminas varios kilos de cristal, o de plexiglas o acrílico o lo que uses. Y además de los laminados, pues también puedes tener estructuras en las que se pega directamente sobre el soporte, algo que estuvo muy de moda en los 80 y en los 90, sobre el soporte frontal, sobre el plástico. Esto le da más resistencia, le da una cierta rigidez, lo que hace más fácil el manejo de estas imágenes tan grandes, pero también te pueden generar problemas, porque una vez que le has laminado algo sobre la superficie a la imagen, se convierte en parte de ella y no se puede retirar. En la mayoría de los casos, por lo menos no cuando se ha pegado directamente sobre la superficie, el acrílico o lo que sea. No voy a entrar en detalles sobre
eso porque está todo muy documentado y se ha publicado mucho al respecto, pero sí que lo veo a diario y son aquí 2 ejemplos recientes. Esto el viernes, el de la izquierda, el azul, el viernes cuando abrimos una caja, desembalamos una caja para la exposición y nos encontramos con esta enorme imagen pegada a un soporte mate acrílico y inmediatamente vemos esto. Al abrir el embalaje, un rayajo que se había lijado para intentar reducir su visibilidad, pero como es un acrílico mate, al lijarlo, al pulirlo, había creado esta zona de brillo en el centro de una imagen mate. Y como veis, la imagen son unos colores, no hay nada, una imagen que te distraiga, con lo que esto es muy llamativo, esta parte de brillo. Y el otro ejemplo lo he visto aquí en Madrid ayer, que visité una exposición en la Sala Alcalá, y allí tienen una serie de Thomas Ruff, de magníficas obras adheridas a acrílico, grandes, y aquí no sé si se verá bien en la imagen con el proyector, pero a lo mejor veis que aquí quedan unos restos de papel de burbuja, de plástico de burbuja, con lo que veis la fragilidad de estas cosas, no las puedes envolver, no hay nada que pueda tocar esa superficie, ni siquiera el plástico de burbujas, porque lo daña. Bueno, las fotografías ya de por sí son frágiles, pero si además les añades materiales que de por sí también son frágiles, como una hoja de acrílico, pues todavía el resultado del objeto es más frágil. Muy rápidamente quiero mencionar que no solo que las obras adheridas en acrílico no son lo mismo. Tenemos goma de silicona, por ejemplo, vemos a mano izquierda aquí, tenemos adhesivo acrílico de doble cara. Hay distintos compuestos, depende, y se puede aplicar con distintas grosores según el estudio, y todos estos elementos van a tener un impacto en la conservación de la obra. Es importante saber de qué estamos hablando, de si estamos hablando de un adhesivo de silicona o si tenemos una adhesión a 2 caras, porque esto sí que va a afectar la conservación de la obra según se haya utilizado un formato de montaje o no, pues tenemos que utilizar nuestras distintas técnicas. Bueno, tenemos nuestras fotografías si queremos colgarlas en las paredes de nuestras casas o de nuestras galerías. Y tradicionalmente lo que se ha hecho para exponer fotografías es dentro de un marco y colgado en la pared. Pero estas formas tradicionales de exponer fotografías se están retando últimamente por muchos artistas. Así que voy a poner otros ejemplos de modos de presentación que tienen que pueden dañar a las obras de arte si se tratan de fotografías contemporáneas. Este es un ejemplo en el Tate de Londres. Aquí vemos que la impresión de mano izquierda se ha utilizado simplemente cinta adhesiva Scotch y luego utilizando unas grapas que están colgando. Eran impresiones nuevas, pero yo me pregunto si después de distintas campañas y haber quitado el adhesivo y quitado las grapas, y cuando quitamos la cinta adhesiva vamos a
a dañar la fotografía, o si vamos a mantener esta cinta adhesiva, cómo vamos a evitar que esta cinta adhesiva se pegue a otras cosas, que el polvo se vaya acumulando en ella. Y con las grapas, pues aplica su presión y causa ciertas distorsiones en las esquinas de la impresión. ¿Cuánto tiempo podemos colgar una imagen de estas dimensiones con estas grapas antes de producir distorsiones? Entonces, si es la primera vez que utilizamos ese tipo de montaje, pues bien, pero con el transcurso del tiempo a lo mejor vamos a dañar la impresión. Otras exposiciones que forman parte de la intención del artista. Aquí tenemos un ejemplo de una exposición que se organizó en Cincinnati por parte de los fotógrafos que acabo de mencionar. Esta exposición tenía como iluminación una sola fuente de luz, esta luz de carbono que imitaba el sol. Entonces, todas las obras en esta exposición hablaban del efecto de la luz sobre la naturaleza. Es decir, todo esto tenía que ver con lo que querían los artistas. Estaban haciendo un trabajo sobre la luz, la manifestación y el control de la luz. No obstante, cuando vas a una galería ves al conservador que mide la luz, no puedes tener más de 50 luxes, por ejemplo. Pero en este caso todo forma parte de la obra que se estaba exponiendo. Bueno, naturalmente iba a dañar la obra. Ya vemos signos de daño, de deterioro de la decoloración en este caso. Bueno, un museo al aire libre, en la Casa Venecia, en la isla de Naoshima, en Japón, que consta de una serie de museos de arte contemporáneo. En el ejemplo que pongo, vemos una fotografía de un fotógrafo japonés, Sugimoto. Es una serie expuesta. Vemos estas imágenes del mar realizadas en todos los océanos y los mares del mundo. Entonces, fotografías sacadas de día y de noche, y son impresiones hermosísimas en blanco y negro, formatos muy grandes. Pero en la isla Naoshima, estas impresiones se exhiben, se exponen todo el año al aire libre. Es llamativo. Es una exposición llamativa. No sé si se ve desde aquí, pero la línea del horizonte corresponde con el horizonte y si te encuentras justo aquí en esta escalera. Y en la pequeña isla que vemos a mano derecha, esta islita que vemos en el fondo, pues allí está en la fotografía. Es decir, son fotografías expuestas al aire libre, con la lluvia, el sol, etcétera, pues, independientemente de un procesado maravilloso, una impresión Sugimoto, naturalmente se va a decolorar, se va a degradar. Y hasta que yo sepa, esto no era la intención del trabajo, y supongo que se va a tener que sustituir por una impresión más nueva cuando haya pasado su punto de belleza. Entonces, en una exposición como esta, que te invita a pasear encima de las obras de arte, en una obra de un artista chino, transparencias grandes en cajas de luz, los visitantes están invitados a pasear por encima de esta instalación
Estas cajas de luz se han instalado en el suelo de este pasillo y tú te paseas aquí. Naturalmente existe la posibilidad de que se dañen estas obras y naturalmente es una forma no tradicional de exponer obras de arte. Como ya he dicho, ahora es muy fácil imprimir impresiones grandes, mucho más fácil ahora que antes. Aquí tenemos una fotografía que mide 52 metros. Que imita un pergamino, incluso en la presentación. Esto lo vemos en el Departamento de Arte Oriental. Por lo tanto, estamos ante unos retos muy nuevos que requieren soluciones innovadoras, no solo a la hora de exponer estas obras, sino a la hora de almacenarlas. Y a lo mejor esto se convierta en un formato tradicional y me pregunto qué va a pasar con esta impresión con el tiempo después de enrollarla, de extenderla. Aquí tenemos un ejemplo de múltiples imágenes en distintas galerías. Aquí no estamos hablando tanto de un desafío en cuanto al montaje, al enmarcado de las imágenes, pero cuando llega el momento de asamblar todo esto en la galería, vas a tener que tener una idea muy clara, un mapa muy claro de la instalación. Con el orden de estas impresiones, la forma que se quiere dar a esta obra. Vemos que las imágenes se colocan de forma muy concreta. Aquí lo que vemos en el centro, vemos en el mismo sitio en distintas instalaciones. Entonces, es todo un reto saber cómo podemos reproducir esto de la misma manera. Por lo tanto, forma parte de los desafíos que estamos enumerando. Tenemos obras grandes, pesadas, frágiles. El arte con la iluminación desde atrás es especialmente frágil. Aquí vemos una obra de Jeff Wall y su instalación. Esto es lo que vemos a mano izquierda. Aquí vemos 6 personas trabajando en esta instalación y habrán 3 o 4 personas que no entran en la fotografía. Es decir, la pieza se tiene que montar en una secuencia determinada. Hay que seguir la secuencia de forma muy concreta para poder cerrar la caja. Y más allá de la dificultad de un montaje de este tipo y la fragilidad de estas obras, sabemos que en cajas de luz antiguas genera mucho calor. Y si la luz permanece encendida todo el día, entonces recalientas el entorno, que también afecta a la obra. Y no estamos hablando solo de cambiar los tubos fluorescentes o las luces, las bombillas LED. Algunas obras son compuestos de distintas imágenes. Y con el paso del tiempo, los materiales se expanden y contraen como reacción a la luz. Cuando enciendes la luz, creas calor, se expande el material. Cuando se apaga, se contrae. Y hay imágenes compuestas que están montadas con cinta adhesiva. Entonces, todo esto se puede afectar y habrá que corregir esto. En el caso de Jeff Wall, un ayudante de su estudio viene y comprueba
la condición de estas imágenes compuestas. Cambian los adhesivos con solventes, colocan nuevas cintas adhesivas. Algunas cajas de luz tienen obras que se colocan con elásticos. Bueno, hay muchas maneras de construir estas cajas, y puede haber un elástico en V que se tiene que volver a tender. En fin, hay muchas cosas a tomar en cuenta para exposiciones de este tipo. No se trata únicamente de hacer una exposición inicial, sino que hay que mantenerlo. A veces tienes que cambiar 50 tubos fluorescentes. No se puede cambiar un solo tubo porque esto cambia el color. Tienes que cambiar la serie entera. Y durante la exposición no puedes abrir y sacar y reponer tubos. Así que normalmente antes de inaugurar la exposición, pues cambias todos los tubos. Y este tipo de exposición requiere mucho mantenimiento. Y luego tenemos la tecnología que se vuelve obsolescente. Y no voy a hablar de todas esas tecnologías. Johannes va a hablar de las tecnologías obsoletas, pero yo quiero mencionar diapositivas, arte que se expone en transparencias. Hay una forma de expresión en auge en los años 60. En los años 90 también tuvo su también otro auge, quizá con la introducción del DVD, quizá era una especie de reacción. Hemos visto el volver hacia esos procesos del siglo XIX, pues quizá pasó lo mismo con la exposición en transparencias como Nan Golding, para poner un ejemplo. Así que durante la proyección, pues las transparencias que son transparencias cromogénicas, pues sufren deterioro de la luz, del polvo, del calor y naturalmente el desgaste mecánico debido al carrusel y al proyector. Esto produce una degradación a lo largo de esta exposición, y en una obra como esta que pongo, en donde se proyectan transparencias durante un día entero, y naturalmente va a depender del tiempo que permanece la diapositiva en el proyector, pero habrá que cambiar todas estas diapositivas en 6 semanas. Depende naturalmente de distintos factores, pero más o menos 6 semanas. Para una exposición, si va a durar más de 6 semanas, pues tienes que contar con cambiar toda la serie de transparencias para poder exponer esta obra en condiciones óptimas. Esto no es nada nuevo, es algo que conocemos desde la creación de las diapositivas. Entonces, el artista tendrá las transparencias o las diapositivas originales y mandará duplicados en una película especial para la reproducción de las transparencias. Antes era muy fácil, muy barato realizar estas operaciones, y todos los laboratorios estaban familiarizados con esta actividad y podían producir objetos de calidad. Pero no era ningún problema, pero actualmente, ahora sí que es problemático duplicar, o bueno, ya no se fabrica película para duplicar diapositivas. Es decir, y la película para transparencias tampoco se fabrica por Kodak. Carusel creo que
Bueno, Kodak hacía carrusel. En 2004 suspendieron producción de estos productos. En 2010 dejaron de producir película para duplicados. Y el año pasado dejaron de producir Ektachrome, la película Ektachrome. Por lo tanto, con la pérdida del material se pierde también en los conocimientos de cómo se fabrica, cómo se utiliza. En los laboratorios ya no se sabe hacer duplicados. Así que la pregunta de cuánto tiempo vamos a poder exponer estas obras en su formato original, pues es muy pertinente. Quizá se puede comprar película en eBay, no lo sé. Lo que pasa es que compras algo en eBay y no sabes las condiciones en las cuales se ha almacenado esta película durante tantos años. Y mientras haya una sola persona que sepa producir esta película, pues podemos continuar. Pero es como los materiales de transferencia de tintes. Y si ya no se fabrican, pues poco a poco vamos a dejar de utilizar estos materiales y será cada vez más costoso duplicar una diapositiva. Actualmente cuesta 4,5 € duplicar una sola diapositiva actualmente. En esta exposición, que consta de 160 transparencias, pues ya podemos calcular lo que nos va a costar. Y si es una exposición que va a durar 3 meses, pues ya podemos ver cuántas veces vamos a tener que podemos calcular el coste de esta exposición. Yo creo que hablaremos quizá más allá. Hablaremos de esto un poco más adelante. Entonces, las impresiones grandes que viajan mucho, los museos realizan sus exposiciones y cada vez más y con cada vez mayor frecuencia, y las obras viajan también muchísimo en embalajes grandes. Y bueno, es muy complicado hacer una comprobación de las condiciones y tienes que comprobar que todo está en la condición óptima. Y cuanto más se manipula, se maneja una obra físicamente y químicamente, físicamente las vibraciones, la manipulación, meter en la caja, sacar, etcétera. Químicamente, cuando tenemos cambios en clima durante el viaje, en el avión. Entonces sometemos a mucho estrés a estas obras. Y esto da lugar a muchas situaciones donde se puede dañar la obra. Aquí vemos otra situación distinta. Vemos que los marcos han producido estas señales negras, estas marcas negras. Bueno, era un marco en magnífica condición, pero tenemos estas dos marcas en la parte de arriba y no sabíamos a qué se debía. Entonces, examinando la impresión, vimos que provenía del embalaje. Aquí lo vemos, este pequeño dispositivo para meter el marco en el embalaje. Y aquí tenemos una pequeña... esta protrusión que aplica una presión específica. Y eso es exactamente donde se ha producido esta marca. Y en esta imagen vemos claramente el desgaste que se produce con este marco o con esta imagen. Es decir, cuando transportamos obras de arte tenemos riesgos añadidos. Cuanto más viaja la obra, pues más posibilidad tenemos que se produzca algún daño. Aquí tenemos ejemplos. Estos son obras
adherirse acrílico. Aquí vemos que se ha dejado caer la obra y que se ha destrozado la esquina también. Y cambios climáticos, cambios en la humedad relativa puede también afectar la obra. Y según el montaje, el marco puede tener un efecto impactante. Aquí vemos donde un tríptico con impresión de gelatina de plata, montados como tambores con cinta adhesiva. Y bueno, con tinta, con adhesión en ambos lados, solo en el borde. Se mandó desde Europa a Estados Unidos y cuando llegó a su destino, en Nueva York, ya se detecta el deterioro. La impresión había experimentado una expansión, pero en un espacio limitado y tuvimos que volver a montar la obra. Es decir, el envío de obras de arte también exponen las mismas a deterioro. Y naturalmente tenemos el deterioro que realmente estropea la obra y luego hay otras formas de deterioro que se pueden reparar. Y siempre tenemos que preguntar cuál era la intención del artista. Es decir, en el ejemplo que pongo aquí es un laminado donde se ha producido una abrasión importante y que produce un efecto muy feo, que hace imposible apreciar la calidad de esta impresión porque detectamos directamente los deterioros en la superficie. Se puede eliminar el laminado, pero la pregunta ahora es, ¿tenemos que volver a laminar? Aquí tenemos la presentación original del artista. El material era un cibacrome en una superficie muy brillante y bueno, debido a esto, como no quería soporte en vídeo, quería una presentación muy limpia, aplicó este laminado para no tener soporte en vídeo, para reducir el brillo. Entonces, una vez que retiremos el laminado, pues nos encontramos ante una imagen bien distinta. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Volver a poner el laminado? ¿Conservar la imagen tal y como la vemos, que es hermosa en este formato? Bueno, el artista en este caso dijo que no quería volver a poner el laminado y no lo hicimos. Pero ¿quién decide? ¿El artista, el propietario de esta impresión? Tú eres el dueño de esta obra, aunque el artista no quiere volver a poner el laminado, tienes derecho a hacerlo. Digo que hay muchas preguntas difíciles de contestar en este contexto. El almacenamiento, evidentemente, también es otro tema, como son formatos muy grandes que son difíciles de manejar. Hay muchos museos que están construyendo unas cajas de almacenamiento / embalaje que permite que no haya que tocar la obra cuando hay que transportarla de un almacenamiento a una galería o de un museo a otro. Y en este caso veis que hay una cubierta sobre la superficie que no toca en ningún momento la imagen, está protegida contra el polvo y contra las huellas dactilares porque se trata de evitar en la medida de lo posible que se toque la imagen si no es estrictamente necesario. Entonces, si se puede impedir que se deposite polvo sobre la superficie o que se queden huellas, pues para no tener que retirarlas, mejor. Sin embargo, no todas las cajas se construyen de la misma manera. Hay que tener cuidado también con los materiales que se utilizan para las cajas, porque también pueden ser muy dañinos. Aquí tenemos un ejemplo
a la izquierda de una fotografía de gelatina de plata que no llevaba cristal y que se almacenó durante 4 años en la caja en la que se había comprado. Es una imagen grande y por eso la dejaron en la caja, pero desgraciadamente el material, la madera, de la caja dañó completamente la fotografía. Ahí veis la diferencia del aspecto que debería tener la fotografía y cómo queda. Así que el tener cuidado con los materiales que se utilizan para almacenar es muy importante, y también hay que tener en cuenta que a veces la contaminación puede provenir de las propias imágenes, del propio objeto, porque también se ha publicado casos en los que las imágenes que están pegadas sobre superficies acrílicas, si se utiliza una silicona para pegarlo, pues libera unos gases que pueden ir dañando al soporte y que pueden ser un contaminante en tu almacén que puede dañar posiblemente a imágenes adyacentes que tengas almacenadas, con lo que hay que tener también en cuenta todo eso. Y luego está cómo se deben almacenar tradicionalmente. Se había investigado con fotografía tradicional y se recomendaba que se almacenasen las obras cromogénicas en entornos fríos, refrigerados. Cuanto más frío, nos decían, mejor, porque así se ralentiza el proceso de descomposición de los tintes de las fotografías. Pero ya hemos visto que todas estas imágenes grandes te vienen montadas, te vienen enmarcadas, y normalmente todo se almacena. No tienes que estar enmarcando y desenmarcando imágenes que necesitan 6 personas para trasladarlas cada vez que las enmarcas, y que es un momento en el que además pueden resultar dañadas, y normalmente nadie tiene tiempo para estar enmarcando y desenmarcando cosas, así que si se almacenan, normalmente se almacenan tal y como vienen. Pero realmente no ha habido muchos estudios que yo sepa, no se ha investigado mucho en esos materiales compuestos, esos objetos compuestos, cómo se comportan en un entorno frío, porque se dilatan y se contraen los materiales en distinta medida según las temperaturas, y ahí no tenemos directrices claras. Solamente quería mostraros un ejemplo de esta fotografía bastante grande, 2 metros por 76 centímetros de ancho, que está montada en ambas caras con acrílico, y en la parte posterior hay un acrílico de 2 pulgadas de grosor, y en la parte frontal solo una hoja fina de acrílica, pero es un objeto bastante grueso, con la fotografía en el centro, en sándwich. Construimos una caja para almacenarlo porque lo tienes que sujetar porque no tiene ningún soporte, así que construimos una caja para que se pudiera trasladar por lo menos de almacén a la sala de exposición. Lo metimos en una zona refrigerada porque era un papel cromogénico, y después de unas semanas nos dimos cuenta de que estaba encogiéndose. Cuando lo colocamos en el almacén, la fotografía tocaba con el borde, como veis aquí, llegaba justo hasta el borde, y al cabo de unas semanas veis que el material ha encogido. Y esto pues me llevó a preguntarme de si realmente lo deberíamos estar almacenando en frío, o qué va a pasar con ese laminado acrílico, el que se encoja y se estire así. Todos estos elementos de un sistema mixto, ¿cómo se van a comportar? Con cambios de temperatura importantes, de zona refrigerada a la galería y de vuelta. Así que ahí habría que investigar bastante. Y luego formatos no convencionales, ¿cómo se almacena algo como esto? Que lleva pequeñas tachuelas, pequeñas agujas 600. ¿Cómo las numeras o qué haces? Realmente es
tema muy complicado. La estabilidad a largo plazo, ahí nos queda mucho por aprender. Aquí podéis ver una retrospectiva de Thomas Trusch, donde veis las diferencias en el color de las copias anteriores y de las posteriores. Las retrospectivas son muy útiles para ver ese tipo de evolución de los materiales. Se puede ver cómo evolucionan los materiales a lo largo de los años, si son, por supuesto, originales. Y bueno, las pruebas experimentales son un problema porque hay muchas posibilidades, muchas combinaciones de tinta y papel, sobre todo con las tecnologías digitales, y el hacer pruebas lleva mucho tiempo, requiere dinero. Para cuando has hecho las pruebas a lo mejor el material ya no existe, con lo que estamos siempre yendo por detrás de la tecnología y hay muchísimas posibilidades, con lo que es imposible experimentar con todas ellas, con lo que nos falta mucha información que necesitaríamos para un trabajo idóneo de conservación. Y los materiales, además, como he dicho, se ponen de moda, dejan de estar de moda, salen nuevos materiales. Este es un buen ejemplo. Os acordaréis de Nash en el 91, que fue el primer artista, por lo menos documentado, que produjo con su impresora Iris Print sus copias, una impresora que ahora está en el museo, que fue donada junto con la primera copia que se imprimió con ella, retrato de, no me acuerdo cómo se llama el cantante, ¿no se lo sabéis? David Crosby, sí, David Crosby, efectivamente. Y bueno, le dieron la impresora y la copia al Smithsonian y ahora es parte del Museo de Historia Americana. Para terminar, diré que la fotografía cada vez es más cara, con lo que hay más presión para que los conservadores puedan resolver las dudas sobre su supervivencia y para reparar cosas, porque según las cosas son más valiosas, pues hay más interés por conservarlas. Hay una profusión de nuevos materiales y nuevas técnicas que tienen una estabilidad desconocida y probablemente no haya tiempo suficiente para experimentar con todos esos materiales y por lo tanto tendremos que basarnos en nuestras mejores estimaciones. Continuamente salen nuevos materiales y la gente además se le ocurren cosas y formas nuevas de utilizar los materiales y como hemos visto falta estandarización, falta investigación y estudios y la terminología además resulta muy confusa, con lo que con todo esto espero que aún así os siga gustando la fotografía contemporánea y compréis incluso. Y con esto quiero dar las gracias a la Fundación Mapfre por haberme invitado y al museo que represento por dejarme venir y a mi compañero John Roback por su ayuda para preparar esta presentación y a vosotros por vuestra atención todo este tiempo. Muchas gracias.